Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Un placer que nos reencontremos aquí por Canal Acequia, también por Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis y Canal 3 de San Martín. Y un placer también tener aquí al lado mío a mi compañero Augusto Grilly Fox. ¿Cómo estás, Augusto? Buen día, Luz. ¿Cómo estás vos? Muy buenos días. La verdad, un gusto enorme poder encontrarnos justamente para trabajar bastantes temas que se han dado en esta semana y en otras, pero teniendo en cuenta sobre todo los hechos puntuales en relación a lo que es la actualidad en Ecuador, para lo que vamos a trabajar una entrevista en profundidad. Hemos trabajado en varias ocasiones los distintos fenómenos que se están dando, pero ya el clima social ha llegado a un punto bastante complejo. Exactamente. También vamos a estar trabajando sobre la aprobación del informe por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil, que acusa de 10 delitos a Jair Bolsonaro, entre ellos crímenes contra la humanidad. Vamos a profundizar más esta temática. Totalmente. Además, se habló bastante de, podríamos decir, de una catarata de tweets que generó el Papa Francisco en materia de medio ambiente, en materia de armamentos a nivel internacional, mensajes para los sectores de las telecomunicaciones, medios de comunicación, referentes políticos, referentes religiosos, un montón de connotaciones que ha planteado el Papa Francisco, que las vamos a analizar también para ver de qué se trata. Exactamente, vamos a tratar de analizarlo en profundidad. También vamos a estar hablando de Perú en el sentido de actualizar un poco la situación. El lunes la ministra, la que sería presidenta del Consejo de Ministros, fue hacia el Congreso para tratar de conseguir el voto de confianza. Terminó suspendiéndose esta sesión por la muerte de uno de los legisladores hasta el 4 de noviembre, pero vamos a actualizar un poco la situación. Tenemos también medio ambiente, tenemos cine, pero te adelantamos todo lo que te estamos contando en este pequeño video. Como bien anticipaba Augusto hace un ratito nada más, vamos a tratar de analizar una serie de tweets que ha escrito el Papa Francisco con perspectiva social ambiental, para lo cual ya tenemos en comunicación vía Skype a nuestro entrevistado. Vamos a hablar con Sergio Rubin, periodista especializado en estos temas, además autor de diferentes libros como El Jesuita o Secreto de Confesión. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Buen día, Luz. Buen día, Augusto. ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien, Sergio, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, como anticipaba Luz, llamó bastante la atención en el sentido de la carga que ha tenido esta serie de tweets en relación a lo que ha publicado el Papa Francisco en cuanto a los mensajes que ha dejado en materia medioambiental, el llamado de atención a los distintos referentes religiosos, políticos. ¿Qué es lo que te ha dejado a vos principalmente esta serie de tweets en relación a las publicaciones que ha generado el Papa? Bueno, ha habido una ratificación, obviamente, de una línea que él ha tenido y tiene en su pontificado, ¿no es cierto? Habría que detenerse una por una, pero me parece que tomo una como ejemplo, el tema medioambiental, ¿no es cierto? Que se ha convertido él en el primer papa en emitir una encíclica social, pero sobre la problemática del medio ambiente. Esto es, digamos, en la historia de la Iglesia, absolutamente una novedad, pero que obviamente refleja una enorme preocupación hoy en el mundo, ¿no? Con todo este tema del cambio climático, bueno, de todo lo que ya sabemos, y que, bueno, me parece a mí que la Iglesia un poco estaba en mora, estaba a la retranca con toda esta problemática, y la actitud del Papa significa ponerla al día en toda esta cuestión, en crear conciencia y en la gente, y además no solo crear conciencia, sino además proponer acciones, actitudes, diría yo, en base, por supuesto, al aporte de especialistas, de técnicos, de gente que realmente sabe de estas cuestiones, y a partir de datos muy concretos sobre esta problemática, no a partir de
especulaciones o cosas por el estilo, ¿no? Así que bueno, me parece que ahora se viene la cumbre en Escocia. El Papa seguramente va a enviar un mensaje a esta cumbre para que realmente en el mundo se tomen con decisión las medidas necesarias para evitar evidentemente una catástrofe medioambiental. Exactamente. Bueno, y si analizamos las otras series por ahí de tweets que publicó el Papa Francisco, uno de ellos tenía que ver con pedirle a los grandes organismos internacionales de crédito que condonen la deuda a los países más pobres. Y teniendo en cuenta por ahí la relación, el vínculo por ahí que se ha demostrado tener relativamente cercano con Kristalina Georgieva del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo crees vos que impactan este tipo de declaraciones del Papa? Bueno, en primer lugar, lo que acaba de decir el Papa en ese tuit es una posición histórica de la Iglesia, ¿sí? No es una creación de Francisco, ¿no? Hay que acordarse que ya Juan Pablo II hablaba de este tema, de la condonación, cuando vino el jubileo del año 2000, hablaba de esta cuestión, hablaba de que no se podía someter a los pueblos a sacrificios insoportables para el pago de su deuda, ¿no es cierto? O sea, Francisco en esto no está inventando nada, sino que continúa una línea en la Iglesia. Ahora, bueno, ha habido algunos casos, digamos, que ha habido realmente condonaciones o actitudes muy, muy comprensivas. Bueno, la propuesta siempre está. ¿Qué puede pasar en cada caso concreto? No lo sé. El caso de la Argentina es un país pobre, como para entrar dentro de ese criterio, y relativamente, porque la verdad es que más bien lo nuestro es la historia de un gran papelón, ¿no es cierto?, en materia económica, de, no sé, pónganle la cantidad de años que quieran, 50, 70 años, no sé, cada uno le pondrá la cantidad de años que quiera, pero de un país que ha venido barranca abajo, la cual su dirigencia y particularmente sus gobernantes no han acertado, digamos, en toda esta cuestión, pero de todas maneras siempre hay la posibilidad de que se tenga un trato un poquito más comprensivo frente a esta situación. Hoy, evidentemente, sí, el Papa tiene una relación bastante estrecha con Kristalina Georgieva, la titular del fondo. Es cierto también que hoy Kristalina está bastante debilitada, bueno, por un tema de, cuando ya estaba en el Banco Mundial, un tema de haber favorecido supuestamente a China, y ha sido muy cuestionada en los últimos tiempos, casi parece le cuesta el puesto. Así que bueno, veremos un poco cómo está la cuestión. El Papa siempre, obviamente, va a tratar de ayudar a los países que lo necesitan y más que nada, por supuesto, a su país. Se lo pidió el presidente Alberto Fernández en su momento, y me parece que él ha tratado de dar una ayudita, pero bueno, dentro de las posibilidades que en este tema pueda tener un Papa, que son obviamente limitadas, y veremos qué resultado esto puede dar, ¿no? Pero como se dice popularmente, a Dios, Dios te ayuda, pero a Dios hay que ayudarlo, ¿no? Así que también la Argentina tiene que ayudarse, y uno ve que por ahí están reclamando la presentación de un plan económico que bueno, que nunca se concreta esa presentación, y me parece a mí, yo soy técnico en economía, pero que sería algo importante para poder avanzar en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sergio, no quería dejar de preguntarte en relación a la publicación que hace el Papa Francisco en cuanto a los medios de comunicación. Les solicita que se genere un tipo de comunicación, de información con una mayor capacidad de sinceridad intelectual. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Qué interpretás que refiere en este mensaje? Bueno, la posición del Papa sobre los medios es una posición también, será que uno en el caso personal, que lo ha seguido durante tantos años, y acá en Buenos Aires, es una posición conocida, ¿no es cierto?, en el cual pide que los medios de comunicación asuman su papel, que es tan importante, ¿no es cierto?, con mucha responsabilidad, ¿no es cierto?, tratando de disminuir a veces esa inclinación que algunos medios, periodistas, yo me incluiría también, ¿no es cierto?, esa inclinación por los escándalos, ¿no es cierto? El Papa habla de esto de estar todo el tiempo intentando revolver basura o cosas por el estilo, bueno, dándole a la gente, esta sería la cuestión basura, esto es un poco lo que dice el Papa. Entonces pensar un poquito también a levantar
la mira y tratar de tener una posición un poquito más positiva, un poquito más constructiva. Obviamente la crítica hace mucho bien, criticar a los poderosos, criticar a los gobernantes, denunciar la corrupción, cuántas cosas importantes. Si no, miremos en la Argentina el papel que ha jugado en los últimos años el periodismo independiente, subrayo lo de independiente, ¿no es cierto? Es muy importante el aporte que hace, pero también puede hacer un poquito más, diría yo, tratando también de ofrecer algunos aspectos más positivos, menos del escándalo cotidiano que a veces venden. El sensacionalismo es una enfermedad de nuestra tarea desde que nació, diría yo, ¿no? No es nueva ni es propia de la Argentina. Él habla además a todos los medios de comunicación del mundo, pero la tentación esa del sensacionalismo siempre es muy fuerte, el deseo de vender un poco más, de tener un poco más de rating, pero bueno, tiene que haber siempre, digamos, esto es lo que pide el Papa, una actitud de responsabilidad, ¿no es cierto?, para también desde la tarea que uno realiza, insisto, a través de la investigación, de la denuncia, de la crítica, pero también de la propuesta constructiva, hacer ese aporte para la construcción de una sociedad mejor. Claro. Sergio, te hago brevemente una consultita con respecto a los cambios que pueden llegar a venir en la Iglesia, teniendo en cuenta la modificación del derecho canónico, teniendo en cuenta esta consulta pública que anunció el Papa el 10 de octubre. ¿Crees que se vienen estos cambios para quedarse? ¿Ya hay una transición de la Iglesia? A ver, no sé exactamente qué cambios podría haber. El Papa, digamos, a ver, él sobre todo lo que ha hecho es mostrar una iglesia mucho más abierta, mucho más inclusiva, mucho más comprensiva, siempre invitando a la misericordia, que no se crea que existe esa impresión en mucha gente y que la iglesia ha dado esa impresión claramente, que es como una suma de catálogo de prohibiciones, como que uno entrara a un club y le dice, mire, todo esto es lo que no se puede hacer, todo esto es lo que está prohibido, todo esto es pecado, así que no haga nada de esto porque si no lo vamos a echar. Bueno, esta sería un poco la síntesis. Bueno, el Papa ha tratado de generar un cambio en este sentido y de mostrar una actitud de apertura. La iglesia no es para los perfectos, incorporar, acompañar, asistir sin renunciar a sus principios, sin renunciar a su doctrina, pero no tirándole la doctrina por la cabeza a la gente, ¿no es cierto? Y esto me parece que ha sido un cambio cultural muy, muy importante. Y en esa línea, yo estaba pensando en una actitud más comprensiva hacia las personas de condición homosexual, estaba pensando ya en una norma, como el tema de la comunión a los católicos divorciados en Nueva Unión, que ahora pueden acceder a la Eucaristía, a comulgar, a recibir la hostia, luego de un periodo de reflexión, digamos, de una supervisión de la autoridad eclesiástica del lugar. Esto me parece un avance importante. Se está estudiando, quizás viene un poco lento, es cierto, el tema del diaconado femenino. Ustedes saben que hay 3 niveles dentro, digamos así, de la estructura eclesiástica, digamos, el diaconado, el sacerdocio, o el presbiterado, y el episcopado, o sea, el obispo. Entonces, hay diáconos, que tenemos diáconos casados, lo que llaman diáconos permanentes, no llegan a ser sacerdotes, pero son diáconos permanentes, diáconos casados, o personas casadas que acceden al diaconado. Bueno, se está estudiando la posibilidad de que las mujeres puedan acceder al diaconado. Esto les permitiría predicar en un templo, les permitiría bautizar, casar, no confesar, pero tendría otras posibilidades. Bueno, esto está en estudio, ¿no es cierto? Veremos a ver qué es lo que pasa, si realmente se puede avanzar en esta cuestión. Por lo demás, ya sabemos que el Papa ha reiterado la negativa histórica, que fue muy fuerte con Juan Pablo, del acceso de las mujeres al sacerdocio, ¿no es cierto? Bueno, veremos también, ese tema no está cerrado, si hombres casados de probada fe, lo que llaman los viri probati, pueden acceder al sacerdocio en zonas de gran escasez de sacerdotes. Esto se debatió en el Sínodo de la Amazonia el año pasado. Veremos ahora, quedó ahí, el Papa dijo no es el momento, pero veremos si también en algún momento se avanza con esto. Me parece que esta es un poco
cuestiones que están ahí dando vueltas, pendientes. Ahora se está en lo que llaman un proceso sinodal de 2 años de debate de la Iglesia. Casi diría, por ahí la frase es un poquito, la expresión es un poco fuerte o exagerada, pero casi diríamos que la Iglesia está en un estado deliberativo para repensar muchas cosas en tiempos en los cuales evidentemente los cambios culturales en el mundo son muy fuertes, y acaso también en algún sentido y en algún costado la pandemia aceleró muchas cosas. Sergio, te agradecemos muchísimo este contacto, y la posibilidad de poder dialogar con vos en la actualidad y la forma en la que ha repercutido todas estas publicaciones y el contexto actual de la gestión que está llevando en el Vaticano el Papa Francisco. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a los mendocinos. La verdad que todas las cosas que escucho últimamente en Mendoza son muy lindas, me dicen que está muy linda Mendoza y que mucha gente la va a visitar, y que me debo la ruta del vino, así que en algún momento se va a concretar. Les mando un abrazo, que anden ustedes muy bien. Muchísimas gracias. Con nosotros Sergio Rubin, periodista, escritor, vinculado sobre todo a contenidos en relación a lo que hace al Vaticano, con una trayectoria, podríamos decir, de mucho tiempo, con esta posibilidad de poder analizar en profundidad desde su perspectiva la actualidad que se está dando. Exactamente, un placer poder dialogar con Sergio Rubin para poder analizar la perspectiva socioambiental del Papa Francisco. Pero tenemos otros temas para seguir analizando, y nos vamos a ir hacia Brasil puntualmente por la aprobación de este informe por parte de la Comisión Parlamentaria de Investigación en el Senado, justamente en donde se acusa a Jair Bolsonaro de 10 delitos, dentro de los cuales se incluyen los delitos contra la humanidad. Esto porque es por su gestión en cuanto a la pandemia. ¿Y por qué es importante este informe? Porque si bien esta decisión no es vinculante, es una comisión que ya habíamos contado, ha empezado a trabajar por abril de este año y empieza a investigar la gestión de la pandemia por parte de Jair Bolsonaro, es importante las pruebas que demuestran en contra del mandatario brasileño, y además que esta aprobación y este informe de más de casi 2.200 páginas pasa ahora a remitirse a la Fiscalía General, también a la Corte Suprema y a la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, para que se lo investigue por estos crímenes contra la humanidad. Podríamos decir que en realidad lo que se ha dado es que se han acelerado los procesos que ya estaban previstos, han ido avanzando, evolucionando. La realidad es que se hablaba también de que para que se diesen estas condiciones se necesitaba del termómetro social, de que existiese una suerte de repudio o de rechazo hacia la gestión. Hoy por hoy se encuentra con alrededor de 24 o 23 puntos de aceptación, y una situación bastante compleja en relación a su figura, a la de sus hijos y a la de sus allegados, por varias irregularidades, desde la forma en la que adquirieron vacunas, el tratamiento que han tenido en materia de medio ambiente en cuanto a exportación ilegal de madera a los Estados Unidos, la renuncia de 3 ministros de salud, entre otras cuestiones, además de encontrarse en un contexto en el cual, por el mal manejo del COVID, superaron los 600.000 víctimas. Exactamente, en un contexto bastante complicado. Lo que sí se habla es que probablemente, si bien estos informes pasen a otras instituciones, no lleguen a que se inicie un juicio político contra Bolsonaro. Recordemos, tiene más de 120 pedidos de juicio político, justamente por Artur Lira, quien es el presidente de la Cámara Baja y quien no estaría aceptando, porque todavía estaría dándole el apoyo a Jair Bolsonaro y también todavía conservaría el apoyo del Centrado. Hay que estar analizándolo, porque esto no significa que sea eterno. Ya lo hemos conversado en otras ocasiones, el Centrado no es que sea un fiel seguidor de Bolsonaro, sino que va siguiéndose en base a sus propios intereses. Todavía parece que le continúan con el respaldo, pero hay que ver cómo continúa, también teniendo en cuenta los anuncios de esta semana del Plan Auxilio Brasil. Tal cual, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que ver hasta dónde Artur Lira va a soportar las presiones de los distintos espacios políticos, y sobre todo en un contexto en el que el año que viene se entra en proceso electoral. Hay que ver si el Centrado va a querer quedar, podríamos decir en forma coloquial, pegado a lo que es Jair Bolsonaro, que de hecho a lo que fue la estructura que armó en un principio ya está bastante solo en relación a esa formación que tuvo un Jair Bolsonaro, que hoy por hoy, como te decía, mide entre 23 y 24 puntos contra un potencial candidato como Lula da Silva, que podría llegar a medir hasta 54 o 55 puntos. Exactamente, un Lula da Silva que todavía no ha confirmado su candidatura. De hecho, en una entrevista que dio hace una semana atrás, dijo que lo va a dejar para febrero o marzo, esto de anunciar si efectivamente él va a estar como el candidato por el PT, pero bueno, ha tenido otras declaraciones que dan a entender que sí se va a presentar como candidato,
como por ejemplo cuando anuncian este plan Auxilio Brasil en reemplazo del plan que había propuesto en 2003 Lula da Silva, lo que él dijo es que por más que Jair Bolsonaro les dé plata a los votantes, ellos van a ganar, el PT va a ganar en las elecciones. Y es ahí donde se genera una diferencia muy concreta, sobre todo con los equipos económicos de Paulo Guedes, su superministro de Economía, un Chicago Boys, un liberal duro. Pero esto lo vamos a seguir desarrollando en lo inmediato. Ahora nos vamos a Perú. Nos vamos a Perú brevemente para actualizar la situación que se está viviendo en este país. Nosotros ya lo veníamos contando, de hecho la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante al respecto, pero con Augusto Álvarez Rodríguez. Pero la cuestión es que ahora se supo que el lunes Mirta Vázquez, quien es la presidenta del Consejo de Ministros, que está buscando su aprobación en el Congreso, se presentó el día lunes para conseguir la votación. La cuestión es que pudo alcanzar a dar el debate, a contar algunos de los lineamientos de su programa de gobierno, pero se tuvo que suspender hasta el 4 de noviembre. Exactamente. Perú se encuentra en un contexto en el cual están tratando de dar nuevamente forma a un gobierno con diferencias internas, con una relación, podríamos decir, entre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo que se ha deteriorado, y es ahí donde va a costar posiblemente esta potencial formación de gobierno. Hay que ver cómo juegan los otros actores y cómo empieza a trabajar esta suerte de que el Congreso trate de vacar al presidente o de que si no le aprueban los ministerios al presidente pueda llamar a elecciones para modificar, para cambiar, para que se modifique el Parlamento. Claro, y ahí está el tema de lo que charlábamos la semana pasada con Augusto Álvarez Rodríguez. El tema es que con la aprobación del Congreso de la ley que limita las facultades de Pedro Castillo para poder cerrar el Congreso, estaría, digamos, muy dificultado poder cerrarlo. Porque en ese punto que planteas, yo me atrevo a anticipar una potencial inconstitucionalidad. Sí, no, es que probablemente se pueda, digamos, declarar que es inconstitucional, pero lo que señalaba Augusto Álvarez Rodríguez la semana pasada muy bien es que demora por lo menos un periodo de 30 días. Entonces, eso es lo que preocupa, que en ese periodo de 30 días el Congreso haga uso de esta ley que aprobó y termine vacando al presidente. Ahí de todos modos hay que ver qué pasa en relación a la figura del presidente, que el presidente al plantear esa inconstitucionalidad, hasta que no exista la respuesta, puede no querer dejar el cargo. Exacto. Entonces, ¿y qué puede llegar a pasar con esto? Recordemos el estallido social que vivió Perú cuando Merino intervino como presidente, a dedo, podríamos decir, por el Congreso. Entonces, la situación es bastante delicada. Pero ahora, en forma breve, nos vamos a Sudán. Exactamente. Brevemente vamos a hacer un pequeño análisis. Lo anticipamos, vamos a charlar un poco más la semana que viene con respecto a esto. El lunes se llevó a cabo un golpe de Estado por parte de la facción militar del gobierno de Sudán, un gobierno que, recordemos, es una administración desde 2019 cívico-militar después de haber derrocado al dictador después de 30 años, Omar al-Bashir. La cuestión es que Burhan, que es el teniente, digamos, comandante del ala militar, terminó deteniendo al primer ministro Hamdok, pero después lo liberó al cabo de días, sí, el día jueves lo terminó liberando, pero sí se llevó a cabo este golpe de Estado, decidió disolver el gobierno, al igual que el Consejo de Soberanía del país, y ha decretado el estado de emergencia por tiempo indeterminado, aunque ha garantizado que las elecciones se van a estar desarrollando en 2023. Sudán ha tenido una democracia muy delicada, muy débil. En estos contextos, de hecho, se ha manifestado ya la Unión Africana, la Unión Europea, Guterres también en relación a la ONU, y están pidiendo justamente que cesen los órdenes militares y que se convoque a elecciones o a formación de gobierno, pero con espacios civiles. No se entiende también por qué estos procesos son tan largos para poder llegar a una elección, hasta 39 meses han llegado a proyectar, y la realidad es que el rechazo del pueblo de Sudán es muy concreto, es muy real, además de entender que ya han existido 10 víctimas fatales y que se puede llegar a manifestar en las calles justamente esta desazón en relación al aumento de combustibles, a la falta de medicina y sobre todo también a las huelgas que han planteado algunos sectores médicos en relación a lo que es la atención al público por estas decisiones que han tenido las Fuerzas Armadas. Lo vamos a seguir en lo inmediato. Exactamente, lo vamos a seguir analizando la semana que viene para entender un poco más del contexto de Sudán. Pero nosotros ahora nos vamos a ir un breve corte, pero quédate ahí porque en el próximo bloque vamos a estar analizando la situación de Ecuador. Ya venimos.
querés internet, entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipábamos, queríamos analizar en profundidad lo que está pasando en el Ecuador y para esto tenemos una entrevista exclusiva con Lenin Artieda. Él es periodista, está radicado en Ecuador, para poder dialogar, para poder interpretar un poco de primera mano lo que está pasando. Buen día, Lenin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Saludos a todos allá en Argentina y a las órdenes para responder sus preguntas y analizar la situación que se vive acá en mi país. Perfecto. Bueno, principalmente muchísimas gracias por el contacto. Y para introducirnos, preguntarte en qué situación se encuentra hoy en materia política en relación a la gestión de Guillermo Lasso, que se ha encontrado con varias manifestaciones en los últimos días. ¿Cuál es la realidad? Bueno, a ver, el país está convulsionado. En materia política, el gobierno no tiene una mayoría legislativa y eso ha motivado a que exista un choque de trenes entre las dos principales funciones del Estado. Ha llegado incluso a hablarse de muerte cruzada, una posibilidad constitucional a través de la cual el presidente de la República puede, de manera legal, disolver la Asamblea Nacional. Claro, él luego tendría que llamar a elecciones en las que también se elige a un nuevo presidente de la República. Guillermo Lasso, tengo que indicarles, podría volver a participar en esa contienda. Ese tema se lo ha puesto en la mesa y eso ya es el extremo, ¿no? La última instancia. Y eso por un lado, a nivel de organizaciones políticas, pero también a nivel de organizaciones sociales. Durante esta semana que terminó, el gobierno de Guillermo Lasso ha tenido que afrontar su primera confrontación en las calles con la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, una organización bastante fuerte que durante 2 días fueron protagonistas de bloqueos de carreteras porque están exigiendo básicamente un punto: que se reduzca el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que pasa en Ecuador en este punto en particular? El anterior presidente Lenín Moreno, a través de un decreto, estableció un sistema de bandas que, en miras a eliminar los subsidios a los combustibles, en los que se iban aproximadamente 3.000 millones de dólares anuales, empezó a incrementar en un porcentaje máximo del 5% mensualmente el precio de la gasolina y del diésel. Guillermo Lasso ha continuado respetando ese decreto, pero por parte de transportistas, básicamente, venían desarrollándose muchas quejas, muchas protestas, porque indican que esto afecta a su estructura de costos. Guillermo Lasso, luego de 4 meses de diálogo, llegó a un acuerdo con los transportistas e incrementó por sobre ese 5% el precio de los combustibles para luego decir: ok, señores, hasta aquí llegamos, los vamos a congelar. Esa decisión, ese acuerdo con los transportistas levantó al movimiento indígena, que aquí en Ecuador se va a vivir, estamos viviendo un feriado, hay feriado hasta el día miércoles, y el movimiento indígena dijo: ok, vamos a parar aquí las movilizaciones, pero el próximo jueves las retomamos. A esto se suma un elemento adicional: Guillermo Lasso ha salido de viaje a Europa, va a estar en España, Reino Unido e Irlanda, y bueno, no tiene mucho sentido que haya protestas contra el gobierno con un presidente ausente. Eso, a breves rasgos, es lo que políticamente se está viviendo aquí en el país. Bien, Lenin, y con respecto a, también se veían las protestas de esta semana algunos pedidos para que no presente una reforma laboral, Guillermo Lasso. La consulta es eso: ¿en qué consiste esta reforma laboral o este paquete legislativo que querría aprobar Guillermo Lasso en la legislatura? Déjame comentarte y ponerte un poquito en contexto. Guillermo Lasso presentó un proyecto de ley que se llama Ley de Creación de Oportunidades. Y allí
había tres aspectos, tres aristas: una reforma tributaria, una reforma laboral y una reforma en el tema de inversiones. Sí. Entonces, esto fue negado por la Asamblea y por eso lo que les comentaba anteriormente, este choque de trenes entre Ejecutivo y Legislativo. El Ejecutivo acusando a la Asamblea de bloquear el Plan Nacional de Desarrollo y la Asamblea diciéndole al presidente de la República que no puede mandar un proyecto de ley que trate temas distintos. Acá la norma, la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa no lo permite. Lasso terminó cediendo y dijo, ok, retiro el proyecto y voy a mandarlo uno por uno, ¿no? Voy a mandar una reforma tributaria que plantea un incremento de impuestos, una eliminación de ciertas exenciones tributarias que va a obligar a las personas de mayores recursos en el país a pagar más. En el tema laboral, Ecuador tiene un grave problema de desempleo y de subempleo. Apenas 3 de cada 10 personas cuentan con empleo adecuado. Las otras 7 no es que no tienen empleo, pero tienen un empleo informal y que no cuenta precisamente con todas las garantías, con todos los derechos que reconoce nuestra Constitución y los convenios internacionales. Hacia allá apunta, en teoría, el proyecto de Guillermo Lasso. ¿Y qué es lo que plantea? Plantea un régimen alternativo laboral, en donde, por ejemplo, se elimina la jubilación patronal, se amplían los periodos de prueba para los trabajadores. Actualmente están en 3 meses y se lo está ampliando hasta 1 año, y entre otras cosas, ¿no? Por parte de los sindicatos se ha señalado que este proyecto implica una regresión de derechos. Por el lado del gobierno se dice que no hay nada más precario que no tener empleo. Y según el gobierno, y ellos insisten en eso, este proyecto, esta reforma, y cuenta, por cierto, con el respaldo de los gremios empresariales, sería la clave, la llave que abra ese candado que no ha permitido durante los últimos años que el empleo adecuado crezca en el Ecuador. Sin embargo, insisto, sindicatos de trabajadores señalan que la ley es restrictiva, regresiva en derechos y se oponen frontalmente a ello. De hecho, la semana anterior presentaron un proyecto alternativo, una reforma al Código del Trabajo ecuatoriano, que por cierto tiene más de 80 años de vigencia, ¿no? Entonces el Ecuador de hace 80 años ya no es el Ecuador de hoy, y esa norma, que es la que nos rige a quienes trabajamos en este país, ha quedado claramente desfasada. Lenin, en relación a la situación que se está viviendo en materia de seguridad, ha sido noticia a nivel internacional los distintos hechos que se han dado, los vínculos con el narcotráfico y la incapacidad por parte por ahí del Estado de poder atacar en forma inmediata esta situación. ¿Cuál es la actualidad y qué se prevé en lo inmediato en materia de seguridad? El país está en estos momentos viviendo un estado de excepción. Los militares han salido a las calles a colaborar en el trabajo policial. En el Ecuador el narcotráfico ha adquirido un nivel, una instancia superior. Siempre se reconoció al Ecuador como un país de paso, pero hoy no solamente es un país de paso, sino un país en donde se consume y desde donde se trafica. Hay mafias organizadas que tienen nexos relacionados directamente con el cartel del Golfo y con el cartel Jalisco Nueva Generación, cárteles mexicanos de los más grandes del mundo. En este año, en lo que va de este año, se ha logrado incautar 142 toneladas de droga, sobre todo en los puertos de Guayaquil y de Manta. Pero se entiende que esto es apenas una porción mínima de toda la droga que sale desde el Ecuador. Hay mafias organizadas acá en el país cuyos cabecillas se encuentran presos. Y en este año, particularmente hace unas semanas, se originó una crisis carcelaria que terminó con el asesinato en las condiciones más crueles que ustedes puedan imaginarse de 124 personas dentro de las cárceles. Unos decían que se trata de un enfrentamiento entre bandas, entre organizaciones criminales, pero resulta que dentro de
estas víctimas de la violencia en las prisiones del Ecuador, 25 personas estaban detenidas por situaciones relativamente pequeñas, si queremos medirlo de esa manera a los delitos. Hablamos de gente detenida por contravenciones, por asuntos de tránsito o por asuntos de alimentos a menores, que cayeron víctimas de estos enfrentamientos realmente sanguinarios. Los capos de estas organizaciones están presos y estos enfrentamientos que ellos han tenido dentro de las cárceles han salido de los muros de las prisiones y se han trasladado a las ciudades. Ha habido un incremento de los índices delictivos, hay sicariatos en el Ecuador, al menos 2 diarios, y la policía sencillamente no se da abasto, y pese al estado de excepción que ya tiene algunos días y que ha permitido que Fuerzas Armadas salgan también a realizar labores de patrullaje y de control, sobre todo de armas, en las distintas ciudades del país, pues no se nota, no se evidencia que haya realmente un cambio en la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos. Y es que, claro, no solamente el problema es tan complejo que no se trata simplemente de tener más policías o incluso las Fuerzas Armadas en las calles. El trabajo, la solución tiene que venir de modo estructural e implica la participación de todas las funciones del Estado, porque aquí hay problemas también con la justicia y hay problemas de falta de normas o de leyes que han quedado desfasadas con el tiempo o que, según algunos analistas acá en el país, incluso son prodelincuenciales. Bien. Lenin, y con respecto, ya que señalabas esta cuestión de la crisis carcelaria y la crisis también con el estado de excepción, en donde las Fuerzas Armadas y la policía está tratando de solventar un poco la situación, pero te consulto cuál es la situación económica de Ecuador en cuanto al sentido de poder generar inversiones para tratar de combatir esta cuestión en el sistema carcelario o combatir un poco el crimen organizado que está en las calles. Inversión en seguridad es algo que, de acuerdo a la normativa nacional, solamente se puede desarrollar desde el Estado. No es posible privatizar cárceles aquí en el país, no es posible concesionar la administración de ellas. Es un asunto que tiene que ser resuelto por los distintos estamentos estatales. Eso en cuanto a la situación económica que refiere al tema carcelario. Y si quieres podemos charlar también sobre la situación económica del país, sí, que al igual que la de la mayoría de los países de Latinoamérica, no es precisamente la mejor luego de un año de pandemia que nos ha tenido a todos encerrados con actividades productivas a media llave y con restricciones en el consumo por parte de una sociedad que no tenía claro qué es lo que iba a ocurrir. A esto tenemos que sumarle un alto número de despidos, de empresas cerradas, pero también es justo señalar, en honor a la verdad, que en los últimos meses se ha evidenciado también un incremento, una recuperación, una suerte de resorte en nuestra economía, ya que de a poco se van abriendo la posibilidad de elaborar con mayor facilidad, y esto gracias a un exitoso plan de vacunación del gobierno del presidente Lasso, que en 100 días logró inocular con 2 dosis a 9 millones de ecuatorianos. Lenin, en relación a lo que fueron las protestas de 2019 que tuvo como presidente a Lenín Moreno y al contexto de reclamos que se están viviendo hoy, ¿puede llegar a ese tipo de efervescencia social la realidad del Ecuador o crees que hay instancias de diálogo que todavía se deben dar? Déjame contarte algo, déjenme contarles algo. Las protestas son exactamente por lo mismo. En 2019, Lenín Moreno con un decreto eliminó por completo los subsidios a los combustibles fósiles, a la gasolina y al diésel. Y eso fue lo que provocó el estallido de octubre en el 2019. Hoy la gente o las organizaciones sociales salen a las calles exactamente por lo mismo, porque si bien es cierto que los subsidios no se han eliminado por completo debido a este sistema de bandas que les explicaba al inicio, determinaba un incremento del 5% en los precios
de las gasolinas y del diésel, un incremento mensual, hasta el objetivo era llegar hasta los precios internacionales. Esta decisión ha sido suspendida. Sin embargo, los incrementos que se han desarrollado a lo largo de estos año y medio aproximadamente, porque Moreno, si bien es cierto, eliminó ese decreto que originó el estallido de 2019, luego en 2020, en el mes de mayo, estableció este sistema de bandas que es el que ha estado vigente hasta ahora. Para que tengan una idea, cuando ocurrió las protestas de 2019, el diésel estaba en $1 el galón. Los 4 litros de diésel costaban $1 en Ecuador. Hoy están en $1.90. Entonces, eso para que tengan más o menos una idea de cuál ha sido el impacto de esa decisión que requería, reitero, $3.000 millones anuales por parte del Estado para subsidiar los combustibles a quienes los consumen aquí en el país. Bien. Lenin, con respecto al tema de la imagen de Guillermo Lasso, que bueno, se está viendo afectada por estas movilizaciones, pero además por el hecho de haber sido involucrado en los Pandora Papers, en donde ya ha sido citado en 2 ocasiones por una comisión del Parlamento al cual no ha asistido, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, la imagen del presidente Lasso ha sido afectada por las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero en relación a estas 2 comparecencias o a estos 2 llamados fallidos al presidente Lasso, hay que señalar lo siguiente. La Asamblea Nacional tiene una comisión que es la Comisión de Fiscalización, que es la que se supone que se encarga de todo este tipo de temas, ¿no? Las funciones del Parlamento ecuatoriano son 2, legislar y fiscalizar. Y para fiscalizar, una primera instancia es la Comisión de Fiscalización. Bueno, la Asamblea Nacional resolvió que no sea la Comisión de Fiscalización la que se encargue de desarrollar esta investigación, sino que sea otra comisión, la Comisión de Garantías Constitucionales, y le dio el Pleno de la Asamblea Nacional una disposición, y fue la de encontrar elementos que pudieran llevar a un juicio político al presidente Guillermo Lasso. Nuevamente volvemos al tema del choque de trenes entre funciones ejecutiva y legislativa, pero sobre todo quiero indicarles algo. Las razones o las causales por las que un presidente de la República en Ecuador puede ser llevado o puede ser llamado a juicio político están claramente especificadas en la Constitución de la República. Y el hecho de poseer bienes en paraísos fiscales no es precisamente una de ellas. Además, el presidente Lasso ha indicado en algunas ocasiones que él, luego de una ley que se emitió en el año 2017, que prohíbe a todo funcionario público ecuatoriano y a quienes quieran ser candidatos a tener, esta ley prohíbe el tener bienes en paraísos fiscales, bienes o dinero en paraísos fiscales. Lasso se deshizo de sus empresas y de sus recursos que se encontraban en paraísos fiscales, es lo que ha señalado en reiteradas ocasiones el presidente de la República, lo cual ha sido ratificado además por el Servicio de Rentas Internas Nacional. Lenin, por último te pregunto, en relación a lo que fueron las elecciones en las que Guillermo Lasso fue ungido como presidente de la Nación, quedaron otros actores políticos como Andrés Arauz, que de hecho se volvió a México, como Yacu Pérez, de hecho algunos referentes sociales como Leónidas Issa. ¿Cuál es el marco político opositor? ¿De qué forma se está manejando? ¿Y sigue existiendo este marco político en el que se dieron las elecciones anteriores? Sí, sin duda. Los niveles de beligerancia se mantienen altos. Déjame decirte algo, Andrés Arauz no existe políticamente en el país. Quien sí existe, quien tiene mucha influencia en la política nacional, es su mentor, Rafael Correa. Él se mantiene vigente y aun cuando está en Bélgica
y básicamente se comunica diariamente por la red social Twitter, que es su preferida, él sí tiene mucha influencia y mucho impacto todavía en la política ecuatoriana, pese a haber dejado el poder hace ya casi 5 años. Yacu Pérez fue un outsider que no contó, y esto es muy importante, no contó cuando fue candidato con el respaldo de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pese a ser un indígena, y estuvo muy cerca de llegar al balotaje, ¿no? De llegar a la segunda vuelta. Además, en días anteriores, la CONAIE trató de desmarcarse una vez más de Yacu Pérez, señalando que la organización que respalda a Pérez, pues lo que busca es generar divisionismo o rupturas dentro de la estructura indígena. La CONAIE está más cerca de Rafael Correa. Hoy está más cerca de Rafael Correa que de Yacu Pérez, que fue el candidato de Pachacutic, que es el brazo político de CONAIE. Y también hay otros personajes interesantes en la política, y digo interesantes porque obtuvieron votaciones representativas durante las últimas elecciones presidenciales, como Javier Herbas, que fue candidato por la izquierda democrática, y ese es más o menos el escenario en el que nos estamos moviendo. Hay que recordar también que Ecuador va a tener elecciones seccionales de alcaldes y prefectos el próximo año, y allí veremos entonces si el gobierno logra consolidar algunos respaldos, o si estos descontentos de hoy se traducen en un castigo en las urnas, en un castigo electoral a un gobierno que parecería que no está cumpliendo aún con las expectativas de quienes lo respaldaron en las elecciones presidenciales, aunque solo lleva 5 meses en el poder. Bien, Lenin, te agradecemos muchísimo este contacto, ha sido un placer, y vamos a estar atentos a ver qué es lo que ocurre, cómo se desarrollan también las protestas durante lo que sería la semana que viene. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Con nosotros, Lenin Artieda, la verdad que un gusto enorme. La claridad conceptual, la profundidad nos ha permitido poder meternos de lleno en las distintas competencias del Ecuador en materia política, económica, social, sanitaria, y ver también cuál es la proyección de esta gestión de Guillermo Lasso, que si bien ya lleva un tiempo, le queda mucho por delante. Hay que ver qué es lo que pasa. Lleva 5 meses de gestión nada más Guillermo Lasso, y eso es un dato importantísimo a tener en cuenta, que le queda toda, digamos, la presidencia por delante en un contexto muy complejo, protestas por parte de la Confederación, principalmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, y también, bueno, por supuesto, este contexto de los Pandora Papers, la investigación por parte de la Fiscalía, la posibilidad de que haya muerte cruzada en el Congreso. Bueno, queda todo por verse y vamos a seguir atentos. Totalmente. Algo para agregar también es tener en cuenta justamente lo que representó esta primera vuelta en la que Andrés Arauz generó una mayoría, obviamente, que es la que respaldaba a Rafael Correa, y esto es lo que le da un peso a sectores opositores en el Ecuador y justamente genera estas distintas perspectivas. Ahora, no te vayas, que en el próximo bloque tenemos una propuesta en materia de medio ambiente y cine que no tienen desperdicio. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional y, como te habíamos anticipado, tenemos una propuesta interesantísima en materia de medio ambiente. Para esto estamos en contacto con Elizabeth Díaz Maza para poder charlar un poco de la propuesta que tiene mediante el emprendimiento de la cual ella es referente, Albaquín, pero para charlar precisamente de lo que es el kéfir. Buen día, Elizabeth, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por este contacto. La verdad, principalmente felicitarte por este proyecto que estás encabezando, que estás llevando adelante. Desde mi perspectiva, absolutamente innovador y disruptivo. Y contactarte justamente para que nos cuentes un poco sobre qué es lo que es este probiótico, qué representa, cómo lo haces, qué es el kéfir. Bueno, muchísimas gracias por las felicitaciones. Encantada de explicarles de lo que se trata el kéfir de agua. Como ustedes dijeron, es una bebida probiótica
que se prepara a base de unos nódulos, justamente son los nódulos de kéfir. Estos nódulos son bacterias que se alimentan de azúcares y se van reproduciendo. El proceso que se hace para preparar la bebida, que conocemos como kéfir de agua, se lleva a cabo por 48 horas, se prepara mediante los nódulos. Yo lo hago personalmente con rodajas de naranja, de limón y azúcar mascabo, porque el azúcar es de lo que se alimenta, digamos, la bacteria. Esto se fermenta, después se lleva por un proceso de colación y ahí obtenemos lo que es la bebida probiótica. Claro. Conocemos dos tipos de nódulos, son los nódulos de agua y los nódulos de leche. Lo que yo utilizo son los nódulos de agua. Tienen el mismo igual funcionamiento y la misma utilidad. Lo bueno de esta bebida probiótica es que nos ayuda a limpiar el sistema digestivo, a fortalecerlo, a aumentar el sistema inmunológico, nos ayuda a limpiar la sangre, nos ayuda también a mejorar la piel, que es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Yo lo recomiendo mucho, más que nada, para limpiezas y para aumentar, digamos, esto del sistema inmunológico. Claro. Se recomienda tomarlo en ayunas. Sí. Sí, no, seguí contándonos cómo se toma. Bien. Yo recomiendo siempre que lo tomen en un vasito en ayunas, todas las mañanas. Apenas te levantas, lo primero que haces es de tomar un vasito de kéfir. Después esperas unos 20 minutos para desayunar. Esto es normal que al principio se sientan un poco de malestar en el estómago, porque justamente lo que hacen las bacterias es limpiar el sistema digestivo, pero es hasta que el cuerpo se acostumbra. Después ya cuando pasas un tiempo ya que lo venís tomando, el cuerpo se acostumbra, el resultado es el mismo, simplemente que es esto que el cuerpo se acomoda a estos alimentos que son totalmente nuevos para nosotros en estos momentos que no los conocemos. Claro. Pero está bueno incorporarlo, yo lo recomiendo mucho. Exactamente. Bueno, Elizabeth, y contanos brevemente en qué consiste este emprendimiento Albacay, que tiene, digamos, esta prerrogativa del cuidado del medio ambiente. Mira, Albacay es uno de mis proyectos más grandes. Yo lo que estoy buscando con este emprendimiento es no solamente vender una alimentación vegana y vegetariana, que son lo frescos, son alimentos congelados, sino también concientizar, y antes del hecho de vender es informarle a la gente que hay muchas maneras de alimentarnos que no conocemos porque nos han criado con ciertas informaciones que al día de hoy esas informaciones no son las únicas que hay, no son las únicas opciones que tenemos para alimentarnos. Yo lo que quiero hacer con Albacay es esto justamente, mostrarle a la gente que hay un abanico de posibilidades de alimentos para variar nuestra alimentación y a la vez de que cuidamos nuestra salud, estamos cuidando el medio ambiente, que es la función más importante de Albacay, como convivir en el planeta en el que vivimos. Claro. Bien. Te hago una consulta. En cuanto a los productos, ¿nos podés comentar por arriba qué tipo de productos generás? Sí. Mira, mi fuerte son las hamburguesas veganas, pero de ahí el más hacemos de todo. Ya tenemos tartas, tenemos empanadas, tenemos soja, también veganas, bastones sin tac, tenemos milanesas de soja, pincetas, milanesas de zapallo, milanesas de berenjena, todos productos congelados que les sirven a las personas para tenerlos en el freezer. Llegan del trabajo, llegan de estudiar o ya sea la actividad que hagan, lo único que tienen que hacer es sacarlo del freezer y meterlo en el horno y cocinarlo. Que la idea también es eso, como facilitarle a la gente el hecho de la cocina, porque estos alimentos vegetarianos y veganos llevan su tiempo de cocción, por ahí la gente no tiene el tiempo, entonces la idea también es como facilitarle el tema de la cocina y la alimentación a las personas. Perfecto. Ahí abajo tienen el Instagram de este proyecto, este emprendimiento Albacay. La verdad, en lo personal, tengo muchísimas ganas de probarlo. Me vas a tener estos días contactándote porque la verdad que es interesantísimo y sobre todo esta impronta ambiental con la que lo has abordado. Felicitaciones de nuevo y agradecerte un montón, Elizabeth. Muchísimas gracias por este espacio y oportunidad y bienvenido, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias.
con nosotros Elizabeth Díaz Maza, dándonos un informe, podríamos decir, de lo que representa este proyecto, pero además haciendo eje en lo que representa el kéfir, que es algo interesantísimo. También en lo personal lo voy a explicar, lo cuento, y les voy a contar más adelante también cómo me resultó. Claro, nos tenés que contar tu propia experiencia. Totalmente. Por lo pronto vayan y chusmeen un poquito lo que es el Instagram, porque la verdad que Albacay ofrece una variedad de productos que tienta simplemente de ver las fotos, así que imagínense si comerlos, ¿no? Totalmente. Ahora nos vamos a una propuesta en materia cultural que no tiene desperdicio. Exactamente. Ahora vamos a vincular lo que hablábamos sobre Brasil, este informe de la Comisión Parlamentaria de Investigación, con una película. En realidad, el hecho en sí no tiene tanto que ver con la película en sí, pero nos hizo pensar automáticamente, en este contexto, pensando en qué película sobre Brasil, una película emblemática que no hemos hablado nunca, ¿sí? Un cine que es realmente, es un cine cultura, es un cine título de lo que es una película emblemática de lo que es Brasil y es Ciudad de Dios, para entender un poco más sobre el contexto de este Brasil en el marco de una favela que es Ciudad de Dios, y ya estamos viendo las imágenes. Tal cual, algo en lo personal también tengo que contar, hoy estoy haciendo girar las cosas mucho por la experiencia que he tenido. Tengo que contarte que para mí es la película que más me ha gustado del cine brasileño. A mí me movilizó mucho, la vi de muy joven y la he visto varias veces. Sí. Creo que es un trabajo impecable, creo que tiene perspectiva social, creo que deconstruye mucho mito, creo que también tiene un aporte en cuanto a contexto histórico. Me parece que de verdad no tiene nada, pero nada de desperdicio. Si no la has visto, aprovecha este finde, y si la has visto, mírala de nuevo. Exacto. Lo que planteaba un periodista brasileño se une que es básicamente un deber cívico ver esta película. ¿Por qué? Porque te ayuda a entender, como decíamos, un poco de la realidad de Brasil que no todo el mundo quiere ver, y que se trata de la vida dentro de una favela, una de las favelas más por ahí peligrosas, ¿o no? ¿Cuál es el contexto? Y además hace una clara denuncia a estos problemas estructurales que hay en Brasil, como por ejemplo la falta de educación, falta de alimentos, falta de posibilidades, de opciones. Entonces realmente es muy interesante y va además atrapándote no solamente, digamos, por la historia, sino por el ritmo, la velocidad. Las imágenes son espectaculares. Está muy bien contextualizada en el tiempo, en un país de más de 210 millones de habitantes. Te la dejamos a disposición para este finde, no dejes de verla porque la verdad, insisto, no tiene desperdicio, es un trabajo increíble. Exactamente, así que es una muy buena propuesta, Ciudad de Dios, dura más de 2 horas, pero realmente es muy buena para entender este contexto de cómo se vive dentro de una favela que es Ciudad de Dios. Antes de irnos, contanos el outfit que te han traído para hoy. Divino el outfit que me ha dado el atelier Ellen Hansen para este programa de Enlace Internacional. Vamos de nuevo con un conjunto completo de Juniel, que es la marca registrada de Ellen Hansen. Tenemos unas botas de cuero ecológico preciosas, beige, que combinan divino con el vestido. Miren lo que es el color, fucsia. Me encanta este color para este contexto de primavera, en donde tenemos mucho calor, me encanta. Es de lino 100% natural, tienen los bolsillos, mira, ahí está acompañándome la cámara y ahí está, se asoma lo que es el collar precioso también de Juniel, que tiene, bueno, cuero ecológico, hilo de seda con unas piedritas, súper divino, y lo que es el anillo también de Juniel. Una preciosura. Recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja a moda responsable y sustentable. Es hermoso todo lo que tienen, así que vayan, se los recomiendo. San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado durante esta hora, tanto en Canal Sama de San Juan, Canal 13 de San Luis, Canal 3 de San Martín, acá en casa, en Canal Acequia, y nos encontramos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Y nos comprometemos, antes de cerrar, nos comprometemos a que la semana que viene vamos a estar analizando en profundidad este evento que se está desarrollando este fin de semana, que tiene que ver con la 16ª reunión del G20, así que quédate para el próximo sábado, entonces, a las 12:30 aquí, para poder analizar todo este tema. Chau, chau.